a este culto de doctrina para la vida y oración de hoy jueves 30 de octubre. Así que hermanos, sean todos muy bienvenidos. Les pido por favor buscar ahí su lugar. También a los hermanos que están ahí conectados por Facebook, también por los que están conectados por Zoom, les damos la bienvenida, que el Señor les bendiga y que vamos a estar, ¿verdad?, contentos, con un corazón contento este jueves para aprender más de la palabra de nuestro Señor. Así que hermanos, puestos en pie, vamos a dedicar este servicio al Señor, también a los hermanos que están conectados, que también nos acompañen en oración. Así que hermanos, oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre porque nos tienes aquí, Padre. Gracias te damos porque vamos a aprender de tu palabra, Señor. Todo lo que se haga es para honra y gloria tuya. Padre, ponemos en tu mano los hermanos que vienen en camino, que puedan llegar a tiempo, Señor. Los hermanos que están ahí conectados, bendíceles, Señor. Que estén esta hora y media que vamos a estar en este servicio para que podamos aprender de tu palabra y sobre todo honrar tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hoy no vamos a tener himnos, ¿verdad? Pero vamos a llamar a nuestra hermana Gaby que trae las noticias del fin. Noticias del fin. Los astrónomos decepcionados. La NASA cultiva lechugas en Marte y los resultados son un jarro de agua fría. Durante años la idea de cultivar alimentos fuera de la Tierra representó la esperanza de una autosuficiencia alimentaria en futuras misiones a Marte. Sin embargo, los nuevos resultados científicos han dejado a la comunidad astronómica con un sabor amargo. Las lechugas espaciales crecen más lentamente y pierden gran parte de su valor nutricional, según investigaciones de la NASA. El entusiasmo inicial por la agricultura espacial se ha visto empañado por los hallazgos de un estudio publicado en Nature, basado en datos abiertos de la NASA, OSD y SOMA. Los investigadores descubrieron que las plantas cultivadas en microgravedad presentan una pérdida significativa de minerales esenciales comparadas con sus equivalentes terrestres. A simple vista las hojas parecen saludables, pero su composición química revela una deficiencia preocupante para la salud humana. Una ensalada espacial puede verse perfecta en las fotos, pero no fortalece los huesos, advirtieron los científicos. Esta pérdida de nutrientes es crítica para los astronautas. En microgravedad, el cuerpo humano ya experimenta una acelerada pérdida de masa ósea y una dieta baja en calcio y magnesio agrava ese deterioro. A esto se suma la irregularidad en los niveles de hierro, lo que puede provocar fatiga y anemia en misiones prolongadas. Al mismo tiempo, los estudios del programa Twins Study de la NASA demuestran que los astronautas sufren alteraciones genéticas y digestivas que limitan la absorción de nutrientes. Algunos desarrollan síndrome de intestino permeable, lo que debilita su sistema inmunitario y acelera la pérdida ósea. Los resultados son alimentos menos nutritivos en cuerpos menos preparados para aprovecharlos. Si los astronautas no cuentan con alimentos capaces de mantener su salud ósea y metabólica, la misión podría fracasar antes de llegar al destino. Mejorar la nutrición en el espacio es una cuestión de supervivencia para el futuro humano en Marte. Fin. Gracias, hermana. Vamos a leer el material de edificación que se titula Glorificar a Dios. Dice, glorificar a Dios significa darle la gloria. La palabra gloria en relación a Dios en el Antiguo Testamento da la idea de la grandeza, de esplendor. En el Nuevo Testamento la palabra traducida gloria significa dignidad, honor, alabanza y adoración.
Colocando las dos juntas, descubrimos que glorificar a Dios significa reconocer su grandeza y darle el honor alabándolo y adorándolo principalmente porque Él y solo Él merece ser alabado, honrado y adorado. La gloria de Dios es la esencia de la naturaleza y le damos gloria al reconocer esa esencia. La pregunta que viene a la mente es si Dios tiene toda la gloria, lo cual es verdad. ¿Cómo podemos darle gloria? ¿Cómo podemos darle a Dios algo que desde el principio ya es de Él? La clave se encuentra en Primera de Crónicas 16, 28 a 29. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, da a Jehová gloria y poder, da a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrenda y venid delante de Él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. En este versículo vemos dos acciones por nuestra parte que conforman la acción de glorificar a Dios. Primero, tributamos o le damos gloria porque lo merece. Nadie más merece la alabanza y la adoración que damos para glorificarlo. En Isaías 42:8. Confirma esto. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En segundo lugar, debemos traer una ofrenda a Dios como parte de la adoración que lo glorifica. ¿Cuál es la ofrenda que le traemos para glorificarle? La ofrenda que traemos a Dios mientras venimos delante de Él en el esplendor o la belleza de su santidad, implica un pacto, obediencia, sumisión y recordando sus atributos o exaltándolo. Glorificar a Dios comienza cuando estamos de acuerdo con todo lo que Él dice, especialmente lo que dice de sí mismo, en Isaías 42:5. Dios declara, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y que los despliega, en que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan, debido a que Él es santo, perfecto y verdadero. Sus declaraciones y estatutos son santos, perfectos y verdaderos, en Salmo 19:7. Y lo glorificamos cuando lo escuchamos y estamos de acuerdo con ellos. La palabra de Dios, la Biblia es su palabra para nosotros. Todo lo que necesitamos para vivir en Él, aunque escucharlo y estar de acuerdo con Él, no lo glorificará, a menos que también nos sometamos a Él y obedezcamos los mandatos contenidos en su palabra. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmo 103 del 17 al 18. En Juan 14:15, Jesús reiteró la idea de que glorificar y amar a Dios son lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También glorificamos a Dios recordando sus atributos y sus obras. Esteban, en su último sermón antes de morir, por causa de su fe, contó la historia de los tratos de Dios con Israel desde el momento en que Abraham abandonó su país en obediencia al mandato de Dios, hasta la venida de Cristo. El justo, a quien Israel traicionó y mató. Cuando hablamos de la obra de Dios en nuestras vidas, de cómo nos salvó del pecado y de las obras, maravillas que hace en nuestras mentes y en nuestros corazones cada día, lo glorificamos delante de los demás, aunque otros no siempre quieren escucharnos, glorificar a Dios. Él está más que contento por eso. La multitud que escuchó a Esteban odiaba lo que él decía. Taparon sus oídos y corrieron hacia él para apedrearle. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dio gloria a Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios en Hechos 7:55. Glorificar a Dios
exaltar sus atributos tales como su santidad, fidelidad, misericordia, gracia, amor, majestad, soberanía, poder y omnisciencia, por nombrar unos pocos, recordándolos una y otra vez en nuestras mentes y contándole a los demás acerca de la extraordinaria naturaleza de la salvación que Él ofrece. Así que, hermanos, este es el material de edificación de hoy jueves, que se llama Glorificar a Dios. Vamos a leer la información para que estemos atentos a las actividades que tiene nuestra iglesia. Hermanos, contamos con una amplia selección de recursos edificantes tales como Biblias de estudio, literatura cristiana para adultos, jóvenes y niños. Cada uno de estos recursos ha sido cuidadosamente seleccionado con el propósito de fortalecer su fe y enriquecer sus conocimientos bíblicos. Aún tenemos a la venta en nuestra librería el comentario del libro de los Romanos escrito por el doctor Elvis Luis Carballosa, El progreso del peregrino de John Bunyan y un clásico de la literatura cristiana. Adquiera esta literatura para su beneficio personal o para bendecir a alguien por medio de un regalo. También, hermanos, los invitamos a asistir al culto de caballero este sábado 8 de noviembre en las instalaciones de la iglesia a las 7 a.m. Tema: la sabiduría de lo alto. Texto clave: Santiago 3, 13 al 18. Les esperamos con un invitado, habrá servicio de transporte gratuito. Así que, caballeros, estamos invitados este sábado a las 7. El sábado 8 de noviembre realizamos nuestro tercer evento a la familia en un horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. Tema: aprovechando el tiempo. Subtema: la importancia del tiempo en el vínculo familiar. Texto clave: Eclesiastés 3. Pastor invitado: Oriel Martínez, presidente de la Asociación de Iglesias Centroamericanas. Les animamos a asistir e invitar a sus familias, hermanos. Ahí que estamos invitados todos este sábado 8 de noviembre a partir de las 5, hermanos. Estamos trabajando en la planificación de nuestro segundo ciclo de conferencias 2025. Todos tenemos tiempo para agendarlo y así recibir edificación espiritual. Tema: el ascenso hacia Dios. Una exposición de los salmos de ascenso gradual. Texto clave: Salmo 123. Expositor invitado: Pastor Cornelio Rivera. Fecha de las conferencias, hermanos: del martes 25 de noviembre al domingo 7 de diciembre. Son 16 conferencias. Horario: del martes 25 al viernes 28 de noviembre y martes 2 al viernes 5 de diciembre, la primera conferencia de 6 p.m. a 6:50 p.m. y segunda conferencia de 7 p.m. a 7:50 p.m. Sábado 29 de noviembre y 6 de diciembre. Primera conferencia 3 p.m., 3:50 p.m. Segunda conferencia 4 p.m. a 4:50 p.m. Domingo 30 de noviembre y 7 de diciembre. Primera conferencia 10 a.m. a 11:20 a.m. Segunda conferencia 11:30 a.m. a 12:50 p.m. Como siempre, será un evento gratuito, habrá transporte disponible, así que traiga invitado, hermano. Ya comenzamos con la recolección de donativos para nuestra venta de garaje Pro Construcción 2025. Esta actividad se realiza todos los años con la finalidad de que todos en la congregación tengamos la oportunidad de colaborar trayendo diferentes artículos para que puedan ser vendidos y podamos recolectar fondos para continuar con la construcción de nuestro templo. ¿Qué podemos donar? Podemos donar mobiliario de casa, oficina, electrodomésticos, instrumentos musicales, dispositivos eléctricos, máquinas para hacer ejercicio, bicicletas, juguetes, ropa, zapatos, carteros, accesorios y todo. Todo limpio y en buen estado. Si desea alguna información para movilizar sus donaciones, comuníquese al 9579-4410 con la hermana Vanessa Sandre o platíquelo directamente con el hermano Franklin Paz. Hermanos, ya estamos, ¿verdad?, en la recolección, también en la clasificación, gracias a los hermanos que siempre están ahí atentos al trabajo. También a los hermanos pueden traer sus donativos, lo que van a dar. Tenemos una mesa ahí afuera y
También ya estamos recolectando los artículos grandes, ya tenemos varios en nuestras bodegas, así que hermanos, los invitamos y que, verdad, que apartemos ahí, busquemos en nuestras casas lo que está bueno, lo limpio y lo traigamos, ¿verdad? Así que hermanos, que el Señor les bendiga y hoy vamos a lo que venimos, ¿verdad? También, aparte de adorar a nuestro Señor, es a escuchar su palabra en el libro de Romanos, así que hermano Nan. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Qué rico se está poniendo el clima, ¿verdad? Heladito. Ya se siente la Navidad cerquita. Saludamos a los hermanos que están vía Zoom y en las redes sociales. Que el Señor los bendiga y les pedimos poner atención también. Y continuamos con este estudio, hermanos. Cada vez que leemos una fracción nueva de este libro de los Romanos, nos damos cuenta de cómo Dios utilizó al apóstol Pablo. Siempre seguimos utilizando este libro grandioso que hizo nuestro querido pastor Evis Luis Carballosa. Hoy vamos por las páginas 48 y 49, estamos en el capítulo 3, por los que están llevando la secuencia también en su libro. Y vamos a hablar sobre estos temas que son mencionados acá en estos versículos desde el 18 hacia acá hemos comenzado a hablar sobre la ira de Dios, ¿verdad? Y el Señor describe a los seres humanos de cierta forma y especialmente a aquellos que le han dado la espalda a Dios. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando hoy. Así que les pido que me acompañen, oremos y pidamos al Señor que nos guíe. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque estamos nuevamente unidos acá con este amor fraterno de la familia de la fe que nos has implantado en el corazón, Señor, porque entendemos perfectamente que esos buenos sentimientos solo vienen de parte tuya. Gracias, Padre, por ese cambio que tú has orquestado en la vida de todos los que estamos acá. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra dice. Venimos estudiando este libro de Romanos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos a tener discernimiento y a poder captar lo que tú deseas que conozcamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos tienen el bosquejo, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos en este tema. Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Esa es la determinación que concluyó el pastor Evis Luis Carballosa respecto a este fragmento que estamos estudiando de la palabra. También que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. Y hemos podido ver que eso es totalmente cierto porque la Biblia lo certifica desde el versículo 18 y hoy vamos a llegar hasta el 23 si Dios lo permite. Pero en este material, este primer segmento está hasta el versículo 25, o sea, el próximo jueves seguimos con esta afirmación: Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. Entonces, hablamos que la ira de Dios vendrá sobre los impíos. ¿Se acuerdan que buscamos, este mismo libro nos presentó ahí una palabra en el original y que la traducción de impío también significa irreverente? Aquellas personas que se rebelan a Dios, que le dan la espalda a Dios, que no le dan la gloria a Dios como el texto que leímos hoy, sino que pasan a Dios a una categoría que no le corresponde a Dios en su vida, ¿verdad? Esos son los irreverentes. También el versículo 18 específicamente nos habla de que la ira de Dios se va a manifestar contra los injustos. Y vimos que en la traducción también esto
está relacionado con las personas inmorales, o sea, que no respetan los valores, los estatutos, los lineamientos que Dios ha establecido para el hombre en cuanto a su comportamiento, tanto en la sociedad como en su relación con Dios, ¿verdad? Entonces, hemos ido viendo esto, hemos visto que en esa condición de vida, en pecado, o sea, los hombres alejados de Dios, se vuelven vanos. Y la vanidad tiene que ver con ser improductivos, ser estériles, ser totalmente inservibles. Esa es la vanidad. Eso es lo vano de la vida. Y también nos dice el texto que el hombre se vuelve necio, o sea, pasa a ser de esa categoría, necio, insensato. Esos hombres que se guían en base a su propia prudencia, a sus propios deseos, a sus propios lineamientos y hacen a un lado la verdad y la dirección de Dios. Entonces se vuelven necios. Los hombres tienen el conocimiento interior. También hemos visto eso en estos jueves que hemos estudiado este texto. Los hombres tienen un conocimiento interior innato que Dios le da sobre la existencia de Dios y sobre lo que a Dios le parece correcto y a lo que a Dios le parece incorrecto. Hablamos de la conciencia, hablamos de la inteligencia, ¿se acuerdan? Que hablamos de eso, hablamos también de el hecho de que nosotros, los seres humanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dentro de la semejanza con la que Dios nos dotó, nos dio esa capacidad de razonar, que es la inteligencia. Nos lo ha permitido. ¿Para qué? Para que no exista ninguna excusa en el ser humano. Y que el día de mañana, en el momento que el ser humano se enfrente a Dios, no pueda decir, es que yo no sabía que existía un Dios. El Señor se ha manifestado a toda la humanidad por medio de la naturaleza, por medio de su creación, por medio de su palabra, por medio de la obra y la vida del Señor Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio y también por medio de esa capacidad intrínseca del hombre de poder razonar. Así que no hay excusa. Y hemos venido diciendo, no va a haber excusa para esos que dicen, yo no creo que hay un Dios, porque esos, el día que se enfrenten a Dios, no van a poder decirle que no vieron la gran obra que Dios ha hecho en su creación, que no entendieron cuando su conciencia les decía que ellos estaban obrando mal. Ellos no tendrán excusa frente a Dios. Dios se ha manifestado por diferentes fuentes, así que no hay excusa para no conocerlo. Hemos visto también que el corazón necio del hombre no tiene excusa para no entender que hay un ser supremo, que la maldad en el hombre lo lleva al extremo en que condonan, aprueban y luego ayudan y disfrutan el pecado de otros. A eso ha llegado la maldad en el corazón del hombre. Los hombres llegan al punto en que aplauden su propio pecado y los vicios de otro, en lugar de aplaudir la justicia y la rectitud de Dios. O en otras palabras, en lugar de darle la gloria a Dios, como leímos en el material de edificación. Entonces, hagamos un corto repaso de lo que iniciamos en el versículo 21 y sigamos después con el 22 y el 23, que también son versículos cortos. El versículo 21 nos habla sobre la vanidad del hombre, ese hombre que ha despreciado a Dios y que ha pretendido ocupar el lugar de Dios, rebajando a Dios de nivel y colocándose él en un altar, ¿verdad? Eso es prácticamente una figura de lo que el hombre ha hecho. Desplaza a Dios de su trono, le dice, Señor, Dios, quítate de ahí, porque ese trono me corresponde
a mí. Esa es la figura que podemos nosotros visualizar en cuanto a la actitud del hombre, ¿verdad? Ese hombre envanecido. Dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, hablamos de esa palabra pues, que significa, que es una palabra que hace un énfasis y que está relacionada o que es similar a la que utilizó el apóstol en el versículo 19 cuando dice, pues Dios se los manifestó. Y acá dice, pues habiendo conocido. Entonces, esas dos frases que hacen ese énfasis, están haciendo ese énfasis, pues, como justificando que la ira de Dios tiene razón de existir, tiene razón de ser, o tiene razón de ser aplicada por Dios. Y sigue diciendo el texto, habiendo conocido, que es una voz activa, que significa conocer por experiencia, o sea, que después de que el hombre ha conocido que hay un Dios, aún así le han dado la espalda. Entonces el hombre, tal como fue creado, tuvo el conocimiento personal de Dios. Todos los seres humanos nacemos con esa capacidad intelectual de identificar a Dios. Todos los seres humanos estamos expuestos a la variedad de fuentes de conocimiento sobre Dios que el mismo Dios ha creado o ha desarrollado para nosotros, para que lo conozcamos, lo entendamos, para que tengamos una relación con Él. Así que no hay excusa. Incluso los paganos, esa gente que adora deidades, que adora dioses inventados o adora ídolos, ellos tienen noción de Dios, pero, hablamos la vez pasada, han querido hacer dioses a su medida. Dioses que satisfagan sus necesidades, sus gustos, sus preferencias. Por ejemplo, esas culturas que adoraban al sol y que adoraban al sol con el fin de que el sol los beneficiara siendo generoso con ellos al momento de ayudar en el crecimiento de sus siembros. Personas que adoraban, por ejemplo, los mayas que adoraban el maíz. Para ellos el maíz era un dios porque les llenaba la barriga. Ese era el dios de ellos, el que les llenaba la barriga. Y así sucesivamente. Vivimos en una sociedad en donde el paganismo no ha dejado de existir. Bueno, casualmente estaba viendo hoy un documental ahí corto respecto a las brujas y a eso que las brujas le llaman la Wicca, que es como una religión. Y ellos tienen lineamientos y tienen creencias así paganas, ¿verdad? Y adoran a dioses paganos. O sea, en la actualidad, hermanos, estamos viviendo en una sociedad igual a la misma sociedad del inicio. El hombre siempre ha tenido esa tendencia o de adorarse a sí mismo o de buscar a quien adorar para darle la espalda al único Dios vivo y verdadero. Esa es la realidad del hombre pecador, de ese hombre impío, de ese hombre injusto o de ese hombre necio al cual se está refiriendo el apóstol Pablo en estos textos. Dicen esas brujas, esa Wicca, que ellas creen en tres cosas fundamentales. Una, la regla del 3x3, que si usted hace algo malo a alguien, se le va a multiplicar por 3. La regla de que lo que usted haga tiene consecuencias. Esa es la segunda. Y la tercera cosa por la que ellos se rigen es, haga lo que usted quiera con tal no afecte a nadie. ¿Se imaginan eso? Haga lo que usted quiera. O sea, todo lo que está describiendo acá el apóstol Pablo. Exactamente esto. El ser humano quiere hacer lo que él quiera, sin que nadie lo juzgue, sin que nadie lo señale. Ese es el mundo en el que estamos, hermanos. Y estamos viviendo con gente así, que de repente no se identifican con nosotros.
en base a sus creencias, ¿verdad? Pero sí, están viviendo esa vida oscura. Ese es el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo donde existe sincretismo religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que dicen las personas ser cristianas, pero no dejan de creer en eso de que la regla del 3x3, ¿verdad? Si usted hace algo malo, se le va a multiplicar por 3, porque se lo dijo la abuelita. Entonces dicen, no, mi abuelita decía. Entonces, su Dios, su forma de llevar la vida se basa no en lo que la palabra de Dios dice. Por eso el versículo 18 decía, esos que con injusticia niegan la verdad, esos que mejor leámoslo porque estoy hablando. Busquemos el 18. No quiero decir algo incorrecto, hermanos. Romanos 1:18. Dice, hombres que detienen, esa es la palabra, que detienen con injusticia la verdad. O sea, que por medio de esa injusticia, esa falta de moral, están deteniendo la verdad de Dios. Claro, si yo le digo a usted, en base a mi criterio moral, y pensando que lo que le estoy diciendo es bueno, si usted le hace algo a alguien, se le va a multiplicar por 3. Así que no le haga algo malo a nadie, porque entonces se le va a multiplicar. Eso es en base a mi moral, y estoy con injusticia, o sea, con mi moralidad imperfecta, tratando de desviar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo respecto a ese tema? ¿Qué es lo que dice? Que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que dice el Señor. Es parecido el mensaje, pero no es lo mismo. Y Satanás se especializa en traernos a nosotros mensajes bien parecidos a lo que la palabra dice. Pero no es lo mismo. El significado, el sentido no es el mismo. Entonces, hemos visto que el ser humano tiene noción de la existencia de Dios por las diferentes fuentes de que Dios se ha preocupado para dotarnos a nosotros de esas fuentes y que lo conozcamos. Pero ¿qué pasa? Sigue diciendo el versículo 21, no le glorificaron como a Dios. O sea, estas personas, habiendo conocido que había un Dios, como dice el versículo al inicio, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En su vanidad, el hombre ha rehusado darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Por quién es? O sea, por la propia esencia de Dios y por lo que ha hecho. Aún viendo las grandes maravillas que Dios ha hecho, el ser humano no le da la gloria a Dios, quiere quedarse con la gloria a Él. ¿Qué es lo que sucede entonces en el corazón del hombre? Hay autoexaltación. ¿Qué es lo que sucedió con Satanás en el cielo? Se exaltó, se autoexaltó. Y ese fue el inicio de su fracaso. El hombre se autoexalta. Degradan a Dios a niveles inferiores que él mismo. La autoelevación o la autoexaltación, hermanos, es el pecado que está directamente ligado a la caída del hombre. Dice Génesis 3, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, respecto a comer la fruta, ¿verdad?, del árbol que Dios les había prohibido. Y le sigue diciendo Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y aquí empieza la autoelevación, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Creo que le pareció interesante eso a Eva, ¿verdad? Ser como Dios. Ser como Dios implicaba ya no depender de Dios, ya no tener que obedecer a Dios, ya no tener nadie quien le trace una línea para que usted la siga. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre pecador de la actualidad, el hombre pecador de toda la historia después de que cayó el hombre en pecado? Ha seguido practicando ese pecado, la autoelevación, la autoexaltación. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 21. Ni le dieron gracias, o sea, no le glorificaron a Dios, sabiendo que había Dios, ¿verdad? No le glorificaron, ni le dieron gracias. El orgullo y la vanidad del ser humano lo ha conducido a la ingratitud. Cuando yo estaba, desde pequeño recuerdo esto, en mi casa mi papá nos decía que el papá de él le decía, siempre él muchas veces utilizaba frases así, mi papá me decía, entonces él nos decía esto, que la persona que es desagradecida es mala, téngale cuidado. Siempre nos decía eso, la persona desagradecida es mala, téngale cuidado. Esa es una advertencia que yo la tengo guardada en mi mente y la verdad es que lo he comprobado, pues, y ya tengo casi 49 años, 50 casi, ya lo he comprobado muchas veces. Y la Biblia habla sobre eso, sobre la ingratitud. El hombre no le dio gracias a Dios por ser quien era, por haberlo hecho, por haberlo dotado de todo lo que lo dotó, sino que el orgullo y la vanidad lo han vuelto ingrato. ¿Y qué es lo que dice la Biblia respecto a la gratitud? ¿Qué nos recomienda Dios respecto a la gratitud? Vámonos a 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias a Dios en todo. A mí me gusta cuando la Biblia utiliza esas palabras que encierran un absolutismo en ella, ¿verdad? El todo. Dad gracias a Dios en todo. Ahí no hay relativismo, como ese relativismo que quieren meter en la iglesia también, de que las cosas pueden ser, o como pueden ser, no pueden ser. Ese es el relativismo. Eso es lo que es la misma doctrina esa de las brujas. Haga lo que usted quiera, con tal no afecte a otro. O sea, pues vaya, métale fuego a un edificio, con tal no hay una persona ahí que usted esté afectando. Haga cualquier maldad con tal no afecte a otra persona. No es así. Eso es relativismo, depende de la conciencia y del razonamiento de las personas. Dios es absoluto. Dios dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice el Señor. Entonces, hermanos, ese pecado de la ingratitud lo que denota es rebeldía, impiedad, injusticia. Es importante, hermanos, que todo lo que está diciendo acá el apóstol Pablo nos sirva a nosotros como un reflejo para ver si no estamos cayendo en malas praxis del viejo hombre, ¿verdad? Porque muchas veces creo que nos pasamos de astutos, entre comillas, los creyentes, cuando damos por hecho de que Dios conoce mi corazón, que yo le soy agradecido, pero no se lo digo. ¿Verdad? Que muchos decimos, es que Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce antes de que yo piense, Él conoce todo lo que yo siento. No es así, el Señor quiere que le agradezcamos, hermanos.
un gesto bonito con alguien que nos ama. Alguien que nos ama y nos ha dado la libertad de la esclavitud eterna, la libertad de la muerte eterna, que envió a su Hijo a entregarse a la cruz del Calvario, a sacrificarse como ninguno de nosotros lo hubiera podido hacer. Por eso al Señor le place que le agradezcamos, que hay una relación, que realmente Él mire que lo que Él ha hecho por nosotros ha causado en nosotros tal efecto que no podemos olvidar agradecerle. Y sigue diciendo el versículo 21, no le agradecieron a Dios, ¿verdad? Dijimos antes, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ahí empieza ese tema nuevamente de la vanidad, ¿verdad? Esos pensamientos futiles, insustanciales, vanos, improductivos, estériles, se apoderan de la mente de la persona pecadora para alejarlo totalmente de las verdades que están manifestadas en las Sagradas Escrituras, y entonces plantean sus propios lineamientos con su razonamiento para poder vivir en base a sus propios gustos y antojos. Esa es la realidad del pecador que le da la espalda a Dios. No quiere aceptar las verdades de Dios, sino que quiere siempre plantear lo que su mente finita e imperfecta le ayuda a producir como un pensamiento para vivir conforme a sus propias leyes, conforme a sus propios gustos. ¿Qué es lo que sucede en la persona? ¿Qué es lo que ha sucedido en el ser humano desde que comenzó a vivir en esta condición? Porque estaba contaminada su mente de pecado. Bueno, inmediatamente que el hombre pecó, se dio una regresión moral y espiritual en la vida de los seres humanos. ¿Y qué es lo que puede traernos de esa regresión a una mejor condición? Solamente el Señor. Solamente la palabra de Dios, las verdades de Dios son las que pueden reconvertir esa mente afectada por el pecado hacia una mente apegada a los lineamientos de Dios y a las verdades de Dios. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 21, y su necio corazón fue entenebrecido. Las tinieblas espirituales, quiere decir esto, los cubrieron por causa de su rebeldía para dar gloria a su Creador. Qué horrible, ¿verdad? Qué condición más fea esa. Las tinieblas espirituales cubren al ser humano pecador, a aquel que merece la ira de Dios. Y sigue diciendo, ahora vamos al versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, bueno, nosotros sabemos de las diferentes líneas de pensamiento que han surgido a medida que la historia del ser humano se ha dado, ¿verdad? Y se han registrado estas líneas de pensamiento, todas esas líneas filosóficas, esas líneas de pensamiento humanista y todo lo que vemos como doctrinas de diferentes religiones, que al final es esto que está diciendo el apóstol Pablo. Los seres humanos, en su condición de oscuridad, con un corazón entenebrecido, lanzan lineamientos, razonamientos que ellos consideran los elevan a un nivel de sabiduría superior al común, al ser humano común. Pero al final lo que dice el apóstol Pablo aquí es que por causa de esos razonamientos humanos separados totalmente de las verdades de Dios, el hombre, en vez de ser sabio,
ante los ojos de Dios se ha hecho necio. Esa es la realidad del ser humano. Miren, vivimos en un mundo donde tratan de adaptar todos los pensamientos humanos los tratan de juntar con los pensamientos de Dios y tratan de convertir a Dios en un Dios relativista. Lo que les decía anteriormente, pueda que sí o pueda que no sea correcto determinado asunto, depende del punto de vista, depende de donde lo miremos. Dios no es relativista, Dios es absoluto, Dios es perfecto en todos sus caminos. Y cuando Dios dice en estos textos que estamos estudiando que ningún hombre tiene excusa, que ningún hombre va a poder presentarse ante la presencia de Dios y decir, Señor, pero es que como yo no sabía, perdóname que no pude adorarte, ni glorificarte, ni entenderte, porque yo no sabía que existía Dios. A mí toda la vida me dijeron que tú no existías. No, nadie tiene excusa, nadie. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde se quieren insertar o injertar en las verdades bíblicas muchas líneas de pensamiento humanistas, pensamientos esotéricos, pensamientos filosóficos. Pero nada de eso, hermano, nada de eso tiene que ver con las verdades que Dios ha establecido y ha dejado claras en su palabra. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Estamos obligados a conocer la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, para que podamos entender a Dios y podamos saber, identificar cuando a nosotros se nos está presentando una línea de pensamiento humana en lugar de que se nos esté presentando la palabra de Dios. Porque en muchos púlpitos, hermanos, se predican pensamientos humanos, humanismo, a veces hasta esoterismo. Bueno, esos términos de declarar y decretar, ¿de dónde surgen? Surgen de esas corrientes ocultistas. De ahí las copiaron y las adaptaron a la iglesia. Eso fue en el siglo pasado. Entonces, hermanos, los hombres que afirman ser sabios con ese corazón envanecido, lo que están demostrando en realidad es que son necios. Vamos ahora al versículo 23. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sencillo, fácil de entender. Idolatría. Idolatría tanto cuando se adora al mismo ser humano, pero también idolatría cuando la creación de Dios se convierte en un ídolo, como cuando los judíos recolectaron oro e hicieron un becerro de oro. ¿Se acuerdan de eso? Idolatría, adorando figuras creadas por Dios y desplazando al Dios único, vivo, verdadero, creador, salvador, desplazándolo de su trono y colocando ahí un ídolo, ya sea un ídolo humano. No sé si hay una imagen ahí. Miren, eso sucede en un lugar que se llama iglesia. Miren ustedes, esa gente tocándole las piernas a ese señor como que ese fuera Dios. Yo les aseguro que si alguien se acerca aquí a quererle hacer eso al pastor, los agarra patadas. No, pero se aparta y dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hermanos, en esa realidad vivimos. Hay imágenes, miren, esa es una imagen de gente adorando a un hombre, pero también hay gente que adora una virgen, un santo, miles de deidades en los hindús, por ejemplo, que adoran animales, que adoran lo que sea. Pero hay otra forma de adoración que también tiene relación con el ocultismo y con las brujas.
Y son esas gentes que adoran a la madre naturaleza, a la madre tierra. Todo eso, hermanos, es lo que está señalando el apóstol acá. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Han visto determinada línea ahí de pagana, de religión que adora al árbol de la vida? ¿Han visto eso? Son esos naturalistas. Eso existe en el mundo, hermanos, y eso se encuentra facilito en internet si usted lo busca, pero ¿para qué lo va a ir a buscar? No tiene sentido buscar eso. El hombre ha caído tan bajo que su mente está tan retorcida, tan entenebrecida, que ha llegado a esos extremos de adorar la creación de Dios en vez de adorar al Dios de la creación. Esa es la realidad. Entonces, eso de cambiaron es un aorismo indicativo que significa cambiaron una cosa por otra, cambiaron a Dios y colocaron un ídolo. Esa expresión tiene una variable histórica, o sea, se realizó en determinado momento en la vida de una persona. Esa fase en que se comenzó esa degradación espiritual del hombre después de haber conocido la luz de la revelación de Dios y haber caído en esa oscuridad, en esa involución tanto mental como espiritual. El hombre se entregó a la idolatría. Y dice la última parte de este texto 3, en semejanza de hombre corruptible, o sea, el hombre en su necedad se entregó a la tarea de hacer ídolos semejantes a sí mismo, adorando otros seres humanos o adorando, miren, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, adorando a ese hombre o a esa mujer que todos los días mira en el espejo. ¿Saben quién es, no? Adorándose a sí mismo. En lugar de darle la honra, la gloria y adorar al único Dios vivo y verdadero, para él es más importante él que Dios. Esa es la realidad del hombre. Entonces, hermanos, en conclusión, aunque la humanidad caída, impía o injusta, como se le llama en el versículo 18, conocía a Dios, esa humanidad caída conocía a Dios, no le honró ni le agradeció todo lo que había hecho por ellos, sino que los hombres se volvieron necios en sus especulaciones y razonamientos, y eso produjo corazones que se oscurecieron aún más. Vivimos en una sociedad que ha mezclado humanismo, filosofía, esoterismo e idolatría con el mensaje de Dios. Por lo tanto, estamos obligados a hacer prevalecer las verdades bíblicas para combatir la oscuridad del pecado. Mientras el hombre profesa ser sabio, se hace necio. Con esto finalizamos, hermanos. Vamos a orar agradeciéndole al Señor. Padre, gracias por este tiempo, porque nos has permitido ver las realidades que están plasmadas en tu palabra, Señor. Danos fortaleza, danos discernimiento y sobre todo, Señor, imprégnanos de tu sabiduría. Que no sea nuestra sabiduría la que rija nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que nuestra sabiduría es imperfecta. Pero entendemos, Padre, que tu sabiduría nos lleva hacia tu voluntad y que tu voluntad es una buena voluntad, agradable y perfecta. Así que nos conviene, Señor, que nos impregnes de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, el resto de este culto que es para honrar y glorificar tu nombre. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, hermano Nan. Hermoso estudio, ¿verdad? Vamos aprendiendo ahí, gracias al Señor. Así que, hermanos, vamos al culto de oración, ¿verdad? Así que este es un tiempo personal. Vamos a dar un tiempo para que podamos pedirle a nuestro Señor
Cada persona pues lo puede hacer de rodillas, de pie. Ahí los hermanos que están conectados también, ¿verdad? Así que preparemos nuestros corazones ahora que vamos a pasar a este culto de oración. Vamos a orar en este tiempo personal y vamos a dejar un tiempo ahí. Amén, hermanos, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor porque podemos venir a su presencia a pedir por todas nuestras peticiones, ¿verdad? Por todo lo que algunas veces estamos pasando, pero ahí está el Señor, ¿verdad? Confiar en Él. Bueno, hermanos, vamos también a este otro segmento que es la oración en grupos de 3, ¿verdad? Damas con damas, caballeros con caballeros, también los hermanos que están también ahí conectados pueden hacer lo mismo en sus hogares. Vamos a dejar este tiempo. Buenas noches, hermanos, continuamos. Vamos a tener el segmento de oraciones con propósitos específicos. Y bueno, vamos a pedir que nos acompañemos ahí. La primera oración, hermanos, es referente al ciclo de conferencias. Que Dios traiga con bien al pastor Cornelio y a la hermana Aida. Que muchos hermanos de la congregación tomen conciencia del beneficio espiritual que obtendrán de las enseñanzas que se impartirán. Y oremos por una gran asistencia y también por muchos invitados. Y la segunda petición, hermanos, es por la ceremonia de clausura del DFC 2025, que ya se acerca. Que los hermanos promovidos o graduados puedan celebrar que Dios les ha permitido llegar hasta ahí y puedan traer invitados. Así que, oremos, hermanos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente, Señor, con esta petición, Señor, de lo que se ha programado, Padre, de las conferencias, del segundo ciclo de conferencias, Señor, del tema, Padre, de nuestro hermano Cornelio, del pastor Cornelio, Señor, y su esposa, y de todo lo demás, Señor, que se necesita, Padre, para llevar a cabo esta conferencia, Señor. Padre, mira al hermano Cornelio, guárdalo, Señor, junto con su esposa, tráelo, Señor, con bien. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y tú tienes ya, Señor, preparado lo que ha de ser, Señor. Nosotros oramos, Padre, como iglesia, Señor, y oramos también por todo lo que se necesita, Padre. Oramos por los siervos, Señor, que prestan siempre su ayuda, Señor, para que todo se lleve a cabo, Señor, en base, oh Jehová, a tu misericordia y amor. Padre, gracias por estas personas que aportan, Señor. También oramos por la congregación, Señor, por nuestra iglesia, para que todos, Señor, estemos prestos, Padre, a apartar tiempo, Señor, y venir a la conferencia, Señor. Que pongamos nuestro corazón, Señor, y apartemos ese tiempo, Padre, para asistir y poder atesorar la enseñanza, Señor. Padre, también oramos por los invitados que vendrán, Señor, para que ellos también reciban y esa semilla sembrada, oh Dios, caiga en buena tierra, Padre, y germine, Señor, y dé fruto. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos esta petición. También, Padre, oramos por la clausura del DFC, Señor, por todos los niveles, Padre, que ya casi terminan, Señor, por todos los que se van a graduar, se van a promover, Señor, a otro nivel, o los que ya terminan, Padre, el último nivel, Señor. Oramos, Padre, para que ese tiempo de la clausura sea un momento de gozo, Señor, de motivación para los demás, Señor, para que todos miren, oh Dios, lo que es, Padre, estar recibiendo, Señor, tu enseñanza, aprendiendo, Señor, y tener, Padre, un corazón fuerte, Señor, un corazón que te conoce, Padre, nutrido, Señor, en sana doctrina, Señor, en tu palabra. Gracias, pedimos todas estas cosas, Señor, esto que necesitamos, Señor, en Cristo. Oramos, gracias, amén. También, hermanos, vamos a dar gracias por la ofrenda. Y ahí, sin moverse, les pido que me acompañen. Señor, gracias también por esta ofrenda, Señor, que recogeremos.
Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Padre, damos con felicidad, Señor, con gozo. Pero más, Señor, estamos agradecidos por todo lo que tú provees, Señor. Si nos hace falta, Padre, sabemos que tú, oh Dios, estás ahí, Señor, para suplir, Señor. Tu palabra dice que no estemos afanosos, Señor. Si tenemos, Padre, algo difícil que pasar, Señor, algo que nos falte, Señor, falta de empleo, Señor. Padre, Señor, sabemos que tú conoces, Señor, nuestra necesidad, Señor. En cada hogar, Señor, en cada familia. Padre, damos con gozo, Señor, con alegría. Y pedimos tu bendición, Señor, por esta ofrenda. En Cristo, gracias. Amén. Mientras recoge la ofrenda nuestro hermano Jimmy, vamos a dar un tiempo para ver si hay alguna acción de gracia, una gratitud, un testimonio. Vamos a ver, ¿algún hermano? Pero que era el hermano Orlando que venía. ¿Alguna gratitud? La hermana Larisa. Va la hermana. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quiero dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido el Señor, ¿verdad?, con mi vida. Y también pues mi mamá estuvo un poco mal de uno de sus dientes y gracias a Dios ya está bien. Quiero dar gracias a Dios porque fue un poco difícil su recuperación y ya está bien. Salió ¿verdad?, porque le había dado como una, no sé si se dice hemorragia o, ¿verdad?, porque a ella le hicieron una endodoncia y entonces como que estaba muy débil de la encía, no sé. Y gracias a Dios ya se recuperó. Y doy gracias a Dios por eso. Amén, hermana. Amén, gracias al Señor. Bueno, hermanos, vamos al segundo segmento de oraciones con propósito y vamos a orar por la planificación y ejecución de nuestro tercer evento a la familia, que va a celebrar este sábado, ¿verdad, hermanos? A las 5 de la tarde. Para que sea un momento de mucha edificación, tanto para la iglesia como para todo el que nos visite. También vamos a orar por la iglesia perseguida, por todo el mundo, fortaleza, provisión, esperanza a las familias que han sufrido pérdidas, ¿verdad? Así que, hermanos, les pido por favor ponerse en pie. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hoy venimos con un corazón contento, poner estas oraciones con propósito. Pedimos, Señor, por este evento a la familia de este sábado. Señor, que toca nuestros corazones para que podamos estar aquí con nuestras familias, esposas, hijos, amigos, vecinos, Señor. Que podamos invitar, Señor, porque esa es nuestra tarea, Padre, como cristianos, hablar de ti. Señor, que el predicador de esa tarde traiga esa palabra fresca, que pueda tocar nuestros corazones y sobre todo aprender y ponerlo en práctica. Señor, aparta un espacio para que podamos estar aquí presentes. También te pedimos por la iglesia, Señor, por la iglesia que en otros países está siendo perseguida. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro país Honduras. Todo lo que está pasando, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú puedas darnos esa esperanza, ese amor, Señor. Cuida a nuestra familia, Señor, nuestros hijos. Padre, ponemos en tus manos a todos los enfermos de nuestra iglesia, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, los que están en esa cadena de oración, Padre. Ponemos, Señor, cada ministerio. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro pastor, nuestra familia, su familia, Señor.
nuestros líderes, nuestros servidores, Señor. Padre, ayúdanos a estar siempre atentos a ti. Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz por nuestros pecados. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ya llegamos al final, así que para despedirnos, pues vamos a tomarnos de la mano, ¿verdad? Hoy no hay himnos, pero vamos a hacer una oración de despedida, ¿verdad? Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos nuevamente, Señor, porque hemos estado este jueves feliz. Hemos aprendido de tu palabra. Gracias por la vida del hermano Nan. Gracias por esa palabra que nos has hablado hoy sobre el libro de Romanos. Señor, gracias porque tú permitiste que estuviéramos aquí. Sabemos que aunque hay hermanos que vinieron, lograron llegar, Señor, y tú los trajiste, porque es tu voluntad. Padre, ponemos en tu mano nuestra familia, a cada hermano de nuestra iglesia, comunidad de gracia. Ponemos en tus manos la vida del pastor, de cada ministro, de cada ministerio, Señor. Padre, permite que estemos aquí el sábado en este evento a la familia, Señor. Ponemos en tu mano todas las oraciones con propósito, todas las actividades, Señor. Padre, gracias te damos. Toda la honra y gloria es para ti. Padre, llévanos con bien a nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos, a estar firmes, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.